Profe, está silenciado. Perdón, estaba silenciado, yo estaba hablando, disculpa. Ya, vamos a volver atrás. Eh, Gracias por hacérmelo ver. Lo que le estaba planteando es que lo que vamos a hacer hoy día es entrar a esta última parte de metabolismo con la que vamos a cerrar, que corresponde a terminar la parte de integración a través de ver un poco otros órganos que tienen y las características que estos tienen, y a la vez ver algunas adaptaciones metabólicas que se producen, incluso en los mismos órganos, dependiendo de qué es lo que está pasando en el entorno. ¿Ya? Por lo tanto, hacia allá vamos. Lo que les planteaba yo, que tenemos diferentes tejidos con diferentes roles. Todos tienen la misma potencialidad desde el punto de vista de poder hacer un determinado una determinada ruta metabólica. Sin embargo, en base a la función que estos tienen, van a tener la posibilidad de presentar perfiles que son parcialmente distintos. Y fue básicamente lo que miramos ayer cuando nos pusimos a analizar esta tabla y nos dábamos cuenta de que hígado, cerebro, corazón, tejido adiposo, etcétera, eh, a pesar de tener las mismas potencialidades, tienen diferentes funciones, tienen diferentes roles, y eso va a provocar de que hayan diferentes rutas metabólicas participando en un momento dado. Ya, por lo tanto, hicimos el análisis ayer a partir de esta tabla. Si nosotros nos vamos para entrar en específico en algunos de los tejidos, el primero que podemos mencionar es al hígado. Que el hígado tiene un montón de funciones metabólicas que tienen tanto que ver con el metabolismo de carbohidratos, metabolismo de lípidos, como metabolismo de compuestos nitrogenados, que son los que principalmente nosotros hemos visto. Y además de cumplir una serie de otras funciones metabólicas que tienen que ver con lo que es secreción biliar, metabolismo bilirrubina, eliminación de xenobióticos, etcétera. De manera que el hígado tiene una serie de funciones que son bastante variadas respecto a lo que son los diferentes procesos metabólicos que nos vamos a encontrar en nuestro organismo. Si nosotros miramos el hígado acá, fíjense que el hígado está básicamente vinculado con todos los diferentes tejidos. Por ejemplo, el hígado va a poder exportar glucosa en un momento dado hacia diferentes tejidos, va a poder exportar cuerpos cetónicos, va a poder exportar triglicéridos cuando está formando ácido graso y triglicéridos, va a poder procesar el lactato, va a poder formar urea. De manera que juega un rol importante en toda esta orquesta que es nuestro organismo, donde nos encontramos con diferentes tejidos que de una u otra manera están dependiendo del hígado. Y es por eso que yo les decía que el hígado tiene características importantes y al analizar las funciones que este cumple desde el punto de vista metabólico, podemos entender la trascendencia que tiene cuando se produce una falla de tipo hepática. Ya, por lo tanto, allí nos encontramos con este tejido. Si nosotros miramos el tejido hepático y nos vamos a ir en primer lugar a lo que se llama el estado del bien alimentado. Una persona que come de todo, ya come de todo, significa que tiene absorción intestinal. Como tiene absorción intestinal, hay ingreso de carbohidratos, aminoácidos, grasas al organismo en general. Frente a esa condición, y al haber una presencia de carbohidrato importante, vamos a tener insulina dando vuelta. Y la insulina va a promover la metabolización de la glucosa, pero al mismo tiempo la misma insulina promueve la formación de ácidos grasos. Fíjense que en el caso del individuo bien alimentado, el hígado es esencialmente lipogénico. Está favoreciendo principalmente la formación de lípidos. Ya por lo tanto, un hígado en condiciones normales, cuando hay una alimentación apropiada y abundante, con presencia de todos los diferentes compuestos que están disponibles, todos los diferentes compuestos y metabolitos combustibles, vamos a tener un hígado que es esencialmente lipogénico, va a estar favoreciendo la formación de lípidos. Es por eso que muchas veces les he indicado de que el principal responsable de las dislipidemias
es decir, alteraciones en las concentraciones plasmáticas de lípidos, no es precisamente el consumo de grasa, es fundamentalmente el consumo de compuestos lipídicos, perdón, del consumo de carbohidratos, disculpen, principalmente la presencia de glucosa. Recuerden que la glucosa va a ser metabolizada de glucosa a piruvato, piruvato a acetil-CoA, y de acetil-CoA vamos a llegar eventualmente a lo que es, formación de ácido graso. Sobre todo si es que el gasto energético es bajo. Al acumularse acetil-CoA acá, vamos a tener una opción que es ir hacia respiración celular y obtener energía, pero una opción sumamente fuerte es ir hacia la formación de triglicéridos que van a ser almacenados. Por lo tanto, se favorece fuertemente la formación de lípidos en esas condiciones. ¿Qué pasa si ahora nos vamos a una condición de ayuno? Y en esta condición de ayuno hay ciertas cosas que cambian. En primer lugar, estamos en ayuno, un ayuno cualquiera, no estamos especificando tiempos, un ayuno cualquiera, perfectamente 24 horas de ayuno. Fíjense que ya no hay absorción intestinal. Desapareció el intestino de esta vía. ¿Qué es lo que aparece en esas condiciones? Aparece el glucagón. Y ese glucagón lo que va a hacer es que se favorezca la degradación de glucógeno, se favorezca la gluconeogénesis y asociado a esto va a ir la liberación de glucosa al torrente sanguíneo para que en la sangre pueda ser movilizado hacia tejidos que son fundamentalmente utilizadores de azúcar o utilizadores de glucosa como es el cerebro y también hacia los glóbulos rojos. En esta misma condición, cuando hay glucagón, recuerden que el glucagón está actuando sobre las células del tejido adiposo. Y allí teníamos una lipasa dependiente de hormonas. Y lo que va a ocurrir es que como hay glucagón, se favorece la salida de glicerol y se favorece la salida de ácidos grasos del tejido adiposo. Principalmente lo que estamos haciendo es romper triglicéridos, ya hidrolizar triglicéridos y liberar por un lado el glicerol y por el otro lado el ácido graso. ¿Por qué necesito ácido graso en este momento? Necesito ácidos grasos porque estos van a ir a ser metabolizados en el hígado para generar energía y a la vez generar otras instancias y otros metabolitos combustibles como podría ser cuerpos cetónicos. Y eso ya si el ayuno continúa más allá de un día o 2 días o más. Entonces ahí hay ciertas adaptaciones que vamos a visualizar en un momento más. Fíjense entonces que este mismo hígado que tenía un perfil metabólico en un momento, ahora que está en ayuno, cambia el perfil metabólico y se transforma en un hígado de tipo glucogénico. Cuando se estaba alimentando bien, teníamos un hígado que era lipogénico, favorecía la formación de lípidos. Y ahora que estamos en ayuno, se ha producido un cambio en este funcionamiento y lo que tenemos es un hígado de tipo glucogénico, favoreciendo la formación de glucosa. ¿Ya? Entonces, el mismo hígado tuvo y sufrió una adaptación, haciendo, por tanto, de que cambien los perfiles metabólicos de un tejido en un momento, dependiendo de las condiciones del entorno. Cambiamos de tejido para ver qué cosas son importantes. Los adipocitos. ¿Qué características tienen las células del tejido adiposo? Las células del tejido adiposo tienen una característica bastante importante que tiene que ver con que las células del tejido adiposo pueden crecer, pueden crecer indiscriminadamente. Y lo que va a ocurrir es que una misma célula empieza a hacer crecer esta vesícula conteniendo compuestos lipídicos en forma ilimitada. Y es lo que ocurre habitualmente cuando subimos y bajamos de peso. Cuando subimos y bajamos de peso, lo que tenemos es una mayor cantidad de... Perdón, no tenemos una mayor cantidad de células del tejido adiposo, sino que estas células están muy llenas de triglicéridos, por lo tanto, incrementan significativamente su tamaño. Entonces, las células del tejido adiposo tenemos dos tipos de células del tejido adiposo. Dijimos que tenía el tejido adiposo blanco versus un tejido adiposo pardo. Funcionalmente distinto. El tejido adiposo blanco principalmente reserva.
mientras que el tejido adiposo pardo, que tiene un número alto de mitocondrias, tiene una actividad metabólica sumamente alta, tiene un gasto y una producción, o un gasto, un funcionamiento energético bastante alto, pero no tendiente a la producción de ATP, sino que tendiente a la generación de calor. Y es por eso de que este tejido adiposo pardo va a estar distribuido en lugares claves en un recién nacido. Ya, allí en el recién nacido es sumamente importante. De adultos es mucho menos importante porque la cantidad de tejido adiposo no se incrementa a medida que llegamos a la adultez, sino que sigue siendo básicamente la misma cantidad de tejido adiposo aparte que teníamos cuando niños. Por lo tanto, ya no cumplen ese rol tan trascendente como el que encontrábamos en el caso del tejido adiposo pardo del recién nacido. ¿Qué funciones metabólicas son importantes en el tejido adiposo? Fíjense que importante darse cuenta que en el tejido adiposo, ¿qué es lo que va a ocurrir? Se va a metabolizar glucosa. Recuerden que el tejido adiposo tiene un transporte dependiente de insulina, tiene transportador GLUT4. De manera que la glucosa puede ingresar y esa glucosa va a ser metabolizada tendiente a la formación de glicerol trifosfato, precursor del glicerol. Por el otro lado, tenemos las VLDL que están trayendo ácidos grasos desde el hígado y eso va a hacer de que tengamos acá un ácido graso activado y al tener el ácido graso activado con el glicerol, vamos a formar finalmente triglicéridos. Triglicéridos que van a estar almacenados, disponibles eventualmente para cuando se requiera, y allí vamos a tener una enzima, una lipasa dependiente de hormonas, que cuando esté presente el glucagón va a incrementar su actividad del orden de 50 veces. ¿Qué es lo que va a hacer esta lipasa dependiente de hormonas? Va a permitir que obtengamos glicerol y ácidos grasos. Los ácidos grasos van a ir a diferentes tejidos para ser utilizados energéticamente. El glicerol, dependiendo del tejido, va a tener diferentes destinos. Si está en el músculo, va a ir hacia la oxidación y hacia la formación de piruvato. Si está en el hígado, vamos a ir hacia la formación de glucosa. Entonces tenemos diferentes destinos acá dependiendo lo que vaya a pasar. ¿Qué pasa con tejidos como músculo esquelético, por ejemplo, la contracción muscular? Ya, para ver qué ocurre allí. También encontramos que tienen diferentes tipos de procesos metabólicos ocurriendo y que va a depender principalmente de el tipo de actividad física que se esté realizando. Y allí aparecen los ejercicios aeróbicos y anaeróbicos. Cuando, cuando tenemos un gasto brusco, importante de energía o una actividad física fuerte, importante, pero de corto plazo, aparece principalmente la utilización de glucógeno. El glucógeno va a ser metabolizado, recuerden, de glucógeno a glucosa 1-fosfato, glucosa 6-fosfato, y va a ingresar hacia lo que es glucólisis. Llegando a piruvato, dependiendo de la disponibilidad de oxígeno, puede fermentar o puede ir hacia respiración celular. Ahí está la alternativa. También en ejercicio intenso, sobre todo los primeros segundos del ejercicio intenso, allí aparece un componente bastante importante que es la fosfocreatina. La fosfocreatina se hidrotiza, libera el grupo fosfato y provee una cantidad importante de energía que va a permitir que formemos ATP. Y vamos a terminar con creatina, la creatina que luego tiene que volver a fosforilarse para formar fosfocreatina. Ya, por lo tanto, ahí tenemos ejercicios que son intensos, pero de corto plazo. Cuando tenemos una actividad que es sostenida en el tiempo, o tenemos una actividad o tenemos un estado de reposo, fíjense que allí lo que aparecen es una gran cantidad de utilización de ácidos grasos. Si es que hay cuerpos cetónicos, también puede ocupar cuerpos cetónicos. Y si hay glucosa, también va a ocupar glucosa. Los ácidos grasos es una fuente importante de energía, pero tenemos que tener claro de que para que haya utilización de ácidos grasos, tiene que estar activo todo lo que es la respiración celular. ¿Ya? Por lo tanto, hace súper necesario de que esté activa la respiración celular y que tengamos mitocondria. Cosa que en el músculo sí es efectivo
la cantidad de mitocondrias es abundante, pero vamos a depender de tener oxígeno, ¿ya? Para poder ocupar ácidos grasos. Si vamos a ocupar glucosa, podemos ir hacia fermentación. Pero la fermentación tampoco es algo que sea muy sostenido en el tiempo, porque eventualmente se va a provocar una fatiga muscular. ¿Ya? Entonces, depende del tipo de ejercicio y tiene mucho que ver con el tipo de fibra muscular. Fíjense que tenemos diferentes tipos de fibra muscular. Tipo 1, tipo 2A, tipo 2B. Y miren las características que tienen estos diferentes tipos de fibra muscular. La tipo 1 es una fibra tipo lenta, ¿ya? Mientras que la tipo 2B es de contracción rápida. Miren el tipo de ejercicio que hace, ¿ya? La tipo 1, que es lenta, es principalmente aeróbica. La tipo 2B, que es rápida, es principalmente anaeróbica. ¿Qué significa eso? Tienen diferentes procesos metabólicos porque tienen diferentes funciones, diferentes tipos de fibra. Fíjense que la tipo 1A es principalmente, perdón, la tipo 1 es principalmente resistencia, mientras que la 2B es principalmente velocidad y fuerza. Y es allí donde aparecen los diferentes tipos de metabolitos que se van a ocupar para la generación de energía. En la tipo 1, principalmente triglicéridos y ácidos grasos lo que se está ocupando, mientras que en la 2B, que es anaeróbica, que está indicada para velocidad y fuerza, consume ATP circulante, ¿ya? Y la cantidad de glucógeno es poca, sino que ocupa principalmente ATP que está circulando. Y para eso lo que necesita es que esté activo, por ejemplo, la hidrólisis de la fosfocreatina, que podría ser una importante vía. Entonces, hay diferentes perfiles metabólicos para seguir con el mismo tema dentro del mismo músculo. Al reconocer que hay, perdón, al reconocer que hay diferentes tipos de fibra. Y estos diferentes tipos de fibra cumplen diferentes roles dentro de todo lo que es el movimiento y dentro de todo lo que es la contracción muscular, mostrando que tienen diferentes tipos de procesos metabólicos que tienen diferentes tipos de velocidad de contracción, diferente potencia, etcétera, ¿ya? Y tiene que ver entonces con las características y con lo que es el requerimiento que van a tener en un momento dado dentro de una célula, ¿ya? Si nosotros vemos el ejercicio y el aprovisionamiento de ATP, en, aquí lo que tenemos el porcentaje del ATP suministrado o utilizado, si se quiere, ya, un porcentaje del ATP versus tiempo en minutos en un ejercicio. Fíjense que lo primero que vamos a tener aquí es la utilización de ATP y fosfato de fosfocreatina. Pero eso se acaba rápidamente, desciende. Como desciende, yo tengo que incorporar procesos metabólicos. Y lo primero que ocurre es incorporar procesos que son de tipo aeróbicos. Perdón, anaeróbicos, va a aparecer aquí. Este es anaeróbico, el 3. Pero el anaeróbico no es de largo plazo y va a aparecer después un poco más retrasado el proceso aeróbico. El proceso aeróbico más sostenido en el tiempo genera mayores cantidades de ATP. ATP que van a ser importantes para la contracción directamente, pero también van a ser importantes para reponer la cantidad de fosfocreatina que nos hemos gastado. ¿Ya? Por lo tanto, allí se complementan esos procesos. Miren lo que pasa en esta imagen. Ya a ver si tratamos de entender esta imagen. Esta imagen nos muestra una primera condición, persona en reposo, y aquí se ve los picos de ATP. Ahí están los tres grupos fosfato. Aquí está la fosfocreatina. Y fíjense que esta persona que estaba en reposo transita hacia el ejercicio, se produce un importante descenso de la fosfocreatina, ya se produce aquí un descenso en los niveles de fosfocreatina. eh, Producto de ese descenso, nos damos cuenta que el descenso de la fosfocreatina aquí es precisamente debido a que se está hidrolizando y lo vemos asociado a la formación de fosfato inorgánico. Pero una cosa interesante, fíjense que los niveles de ATP son prácticamente constantes todo el tiempo. Son prácticamente constantes, en ejercicio o en reposo. Se acaba el ejercicio y viene el proceso de recuperación. Y allí lo que ocurre es que el proceso aeróbico ahora se pasa de largo.
Y lo que va a ocurrir es que como se está generando una cantidad importante de ATP, la fosfocreatina ahora, perdón, la creatina se vuelve a fosforilar para volver a formar fosfocreatina, para recuperar los niveles que eran originalmente los que teníamos. Y eso significa de que la fosfocreatina vuelve a quedar disponible para que en cualquier instante, frente a un cambio de necesidades de contractibilidad muscular que son imprevistos, tengamos allí la fuente de fosfocreatina suficiente como para generar ATP para sostener el ejercicio en ese momento. Entonces, fíjense que ahí aparecen las fluctuaciones de este metabolito y cómo nos damos cuenta de que los niveles de ATP prácticamente no varían. ¿Ya? Cambiamos de tejido. El último tejido que vamos a ver. El último tejido al cual vamos a hacer mención es al cerebro, que también tiene un perfil metabólico particular. El cerebro se consume una cantidad importante de glucosa, ¿ya? Se consume una cantidad importante de glucosa. Fíjense que un cerebro en reposo gasta aproximadamente 120 gramos de glucosa al día, lo que es aproximadamente el 60% de toda la glucosa que está siendo utilizada en nuestro cuerpo diariamente. Situación que puede cambiar en condiciones de estrés, cuando ustedes están estudiando, cuando están con mayor cantidad de demandas, el consumo de glucosa va a ser más alto. Y es por eso que muchas veces cuando están estudiando, están en periodos de estrés y estudio muy prolongados, les da mucho más hambre. Y allí lo que tienen que proporcionar es cantidades apropiadas de glucosa para poder funcionar. Fíjense que en el caso del cerebro nos encontramos con la siguiente situación. El cerebro ocupa, ocupa en una dieta normal, ocupa glucosa para poder funcionar. ¿Por qué ocupa glucosa y no ácidos grasos? Porque los ácidos grasos no atraviesan la barrera hematoencefálica, mientras que la glucosa sí. Tenemos que la glucosa puede atravesar la barrera hematoencefálica gracias a que hay un transportador tipo GLUT1 y de esa manera llegar hacia el cerebro donde en las neuronas tenemos un transportador tipo GLUT3, permitiendo el ingreso de glucosa. ¿Cómo ocupa la glucosa? Condiciones aeróbicas. Las neuronas no hacen fermentación, hacen respiración celular. ¿Qué requerimientos tengo entonces para hacer respiración celular en una neurona? Es tener mitocondrias y tener oxígeno. Aquí podemos entender entonces que una persona que tiene algún tipo de accidente cerebrovascular en el cual deja de llegar sangre a un determinado tejido, lo que está ocurriendo a la larga es que no está llegando oxígeno. Y si no llega oxígeno, pierde funcionalidad en esa región y empieza a tener una falla desde el punto de vista de energético en las neuronas y las neuronas empiezan a fallar y empiezan a morir. Por lo tanto, tenemos allí una instancia compleja que es cuando se produce este descenso de los niveles de oxígeno. Hay otro combustible que puede ser importante para las neuronas, pero eso es en condiciones de inanición, cuando están en una condición de ayuno más allá de los 2 días. Y en esas condiciones lo que ocurre es que aparecen estos cuerpos cetónicos que dijimos que eran formados originalmente a partir de acetil-CoA. 2-acetil-CoA dan origen a una molécula de beta-hidroxibutirato, molécula que tiene 4 carbonos y que al llegar al tejido donde se va a utilizar, va a hacer la vía de vuelta generando 2 moléculas de acetil-CoA que pueden ingresar a respiración celular. De manera que, ¿pueden ocupar cuerpos cetónicos? Sí, siempre y cuando estemos en ayuno. Los cuerpos cetónicos son solubles en el medio acuoso, atraviesan barrera hematoencefálica, llegan finalmente a la neurona. ¿Qué demandas hay al respecto? Es tener mitocondrias, tener oxígeno. Por lo tanto, si hay una falla mitocondrial o hay una carencia de oxígeno, por mucho que tengamos cuerpos cetónicos, no se van a poder utilizar. Me pregunta Sofía, ¿cuántas kilocalorías gasta estudiar o el trabajo intelectual aproximadamente? No, Sofía, no tengo un número exacto porque depende de la cantidad y el tipo de estrés que se esté generando. No, no me atrevería a decirte un número, la cantidad no.
Es importante, pero no es tan importante como para bajar de peso si uno quisiera, no es como un ejercicio, ya, son diferentes aproximaciones. Además, em, eh, uno dice: "Me voy a poner a estudiar para bajar de peso", en realidad, recuerden que lo que están ocupando es glucosa, no grasa, y nuestra mayor cantidad de masa, tiene que ver con de reserva energética y sobrepeso habitualmente es por la cantidad de ácidos grasos que tenemos, la cantidad de triglicéridos. No me acuerdo un número, lo podemos verificar, pero no me acuerdo un número de la cantidad de kilocalorías que se gasta por un estudio, cuando una persona está estudiando. ¿Ya? Pero no alcanza, no nos sirve para bajar de peso, ya no, como para hacerlo para el verano sin polera. Oye, mira, salgamos de los tejidos propiamente tal y vamos a ver cómo se producen las regulaciones de todos estos procesos. Y allí tenemos que entrar a conversar un poquito acerca de diferentes hormonas. Fíjense que una situación importante que tenemos todos los organismos vivos es la mantención de la homeostasis. Y aquí tenemos una homeostasis de tipo metabólica. ¿Y quiénes son los principales responsables de mantener esta homeostasis? Van a ser la insulina y el glucagón, que van a mantener en primer lugar los niveles de glucosa dentro de rango estable. Pero como ya hemos visto, la insulina y el glucagón el, no tan solo tienen que ver con los niveles de glucosa, sino que además tienen que ver con otra serie de procesos. Por ejemplo, miren, si tenemos insulina y glucagón, ¿qué respuesta tenemos en diferentes tejidos? Cuando tenemos insulina, en el hígado se incrementa la síntesis de ácidos grasos, se incrementa la síntesis de glucógeno y la síntesis de proteínas. Cuando hay insulina, disminuye la cetogénesis y disminuye la gluconeogénesis. Entonces, fíjense que cuando tenemos insulina, estamos promoviendo principalmente procesos de tipo anabólicos y em, estamos promoviendo síntesis de ácido graso, glucógeno, proteína. ¿Ya? Y mientras que cuando estamos con presencia de insulina, estamos evitando la formación de cuerpos cetónicos o la formación de nuevas moléculas de glucosa. ¿Qué pasa con el glucagón? ¿Ya? ¿Qué pasa con el glucagón? El glucagón va a promover procesos de degradación y eso significa que va a degradar glucógeno, por ejemplo, pero a la vez va a favorecer la gluconeogénesis, formación de glucosa y la cetogénesis. Sobre todo la cetogénesis si es que estamos en un periodo más largo de ayuno. Las mismas hormonas, insulina y glucagón, a nivel de tejido adiposo. La insulina a nivel de tejido adiposo aumenta la captación de glucosa. Y lo mismo ocurre en el músculo. Recuerden que tanto músculo como tejido adiposo tienen transportadores GLUT4, inducidos por, insulina. Como hay mucha glucosa en el tejido adiposo, la misma insulina va a promover la formación de ácido graso. Recuerden que la insulina promueve la activación de la enzima que se llama acetil-CoA carboxilasa, que permite formar malonil-CoA y que va a ser la molécula que hace posible que ingresemos a ese proceso de biosíntesis. A nivel muscular, la insulina promueve la síntesis de glucógeno y la síntesis de proteína. Cuando hay poca insulina, en el tejido adiposo se favorece la lipólisis que viene a ser reforzada precisamente por el glucagón. Ya viene a ser reforzada principalmente por el glucagón. ¿Ya? Por lo tanto, ahí tenemos esa instancia. Por ahí había una pregunta, no sé si la vieron, decía, em, si voy a salir a trotar en la mañana, ¿salgo a trotar antes o después de hacer ejercicio? Perdón, salgo a trotar antes o después de tomar desayuno, disculpen, corrijo salgo a trotar antes o después de tomar desayuno. ¿Qué es usted? Antes, dice Sofía, antes de tomar desayuno. ¿Por qué? A ver, Sofía, ¿me puede ayudar?
Podría ser porque se estaría favoreciendo el gasto de grasas por la gluconeogénesis. Ya, el gasto de grasa por la gluconeogénesis. Ya, podría ser, podría ser. Nicole dice, le queda la guata pesada si come antes. Dice Nicole, no, mira, allí hay una explicación del punto de vista hormonal. El glucagón promueve la degradación de lípidos y a su vez favorece la gluconeogénesis. Si salimos en ayuna, ojo, también depende de cuál es el objetivo del ejercicio, ¿ah? Eso también hay que tenerlo claro. Si vamos a hacer ejercicio para bajar de peso, fíjense que si salimos en ayuna, los niveles de glucagón son más altos. Estamos con niveles altos de glucagón debido al ayuno que tenemos. El glucagón promueve la oxidación de ácido graso, promueve la degradación de triglicéridos. Entonces, el glucagón lo que está haciendo es favorecer el proceso de degradación de grasa. En cambio, si tomamos desayuno y además el desayuno tiene una cantidad importante de carbohidratos, nos vamos a encontrar de que en vez de que esté alto el glucagón, va a estar alta la insulina. ¿Qué es lo que va a hacer? Vamos a hacer ejercicio ocupando principalmente combustible que está siendo metabolizado proveniente del aporte exógeno, lo que está en el desayuno, y no de nuestras reservas. Por lo tanto, no hay un efecto deseado desde el punto de vista si alguien está haciendo ejercicio para bajar de peso. Por lo tanto, lo recomendable sería no necesariamente salir sin desayuno, pero tener un desayuno que sea esencialmente proteínas y una cantidad baja de carbohidratos, de manera tal de que lo que están haciendo es promover la oxidación de ácidos grasos y al mismo tiempo tener proteínas que puedan ser utilizadas para generar esqueletos para la formación de glucosa a través de gluconeogénesis, evitando de que degrademos nuestras propias proteínas. Por lo tanto, lo deseable sería un desayuno con cantidad importante de proteínas y baja de carbohidratos. Eso sí que estamos bajando de peso. Pero si es una persona que va a ir a hacer ejercicio porque es deportista de alto rendimiento, necesita un muy buen desayuno, porque precisamente esa persona deportista de elite, de alto rendimiento, los niveles de grasa que tiene son bastante acotados y lo que necesita es principalmente polisacarios para poder rendir y hacer este ejercicio y desarrollar una capacidad aeróbica apropiada. Entonces, depende cuál es el propósito del ejercicio, si van a tomar una u otra alternativa, ¿ya? Mira, respecto a, respecto a los niveles de glucagón, insulina, etcétera, durante el día se producen diferentes fluctuaciones de los diferentes indicadores. Fíjense que los niveles de glucosa tratan de mantenerse relativamente constantes. Aumentan un poco cuando se produce procesos de alimentación. Ya, aquí está la alimentación. Ahí tenemos alimentación. Cuando se produce una alimentación, se incrementan los niveles de glucosa. Como se incrementan los niveles de glucosa, se incrementan los niveles de insulina, que los vemos ahí. Y como se incrementan los niveles de insulina, aumentó los niveles de glucosa, descienden los niveles de glucagón. Pero recuerden que la insulina va a salir acá al espacio extracelular, va a empezar a retirar glucosa hacia el interior de las células, pero se va a pasar de largo. Y como se pasa de largo, eventualmente va a tener que venir el glucagón a empezar a enviar glucosa hacia el exterior para poder favorecer el funcionamiento, ¿ya? De manera tal de que vamos a tener allí un efecto que es contrapuesto y que van a estar constantemente la insulina y el glucagón jugando en este baile, tratando de mantener el funcionamiento adecuado. Si vemos el funcionamiento de la insulina en general, fíjense que podemos destacar varias cosas acá con respecto a la insulina. Fíjense que, ¿qué efectos tiene la insulina? La insulina aumenta lo que es la captura de glucosa en tejido adiposo y músculo.
Y eso es debido principalmente a que la insulina promueve a obtener mayor cantidad de transportadores de GLUT4. Otra cosa que hace es que en el hígado también aumenta la captura de glucosa, pero allí lo que hace es que la insulina incrementa la expresión de la glucoquinasa. Es una enzima que tenía un Km alto, pero como aumenta el número de enzimas, se aprovecha en mayor cantidad la glucosa cuando hay niveles de insulina que son altos. Como hay insulina, la insulina promueve lo que es el proceso de formación de glucógeno. Hay síntesis de glucógeno tanto en el músculo como en el hígado. Y lo que hace es, en este caso, es activar una enzima que se llama glucógeno sintasa. Disminuye lo que es degradación de glucógeno y como lo hace es bloqueando a la enzima glucógeno fosforilasa. Aumenta lo que es glucólisis, aumenta lo que es producción de acetil-CoA. Eso es principalmente aumentando los niveles de actividad de enzimas como la fosfofructoquinasa 1 o las enzimas del complejo piruvato deshidrogenasa. Aumenta la formación de ácidos grasos debido a que se activa la acetil-CoA carboxilasa y eh, aumenta la formación de triglicéridos en el tejido adiposo debido a que la lipoproteína lipasa está más activa, permitiendo tener disponibles los ácidos grasos para poder construir estas estructuras de triglicéridos dentro del tejido adiposo. Por lo tanto, la insulina la vemos allí de una manera bastante importante, ¿ya? Fíjense que la insulina va a favorecer la síntesis y la formación de ácidos grasos. Por lo tanto, niveles altos de glucosa, niveles altos de insulina, formación de ácidos grasos garantizada. Miren, y es cosa que veamos cuál es la vía que ahí nos encontramos. Si yo tengo glucosa, la glucosa va a ser metabolizada por glucólisis hasta piruvato, acetil-CoA. El acetil-CoA, metabolito encrucijada, puede tomar diferentes vías y resulta que lo que nos vamos a encontrar es que si no hay gasto energético, el acetil-CoA difícilmente va a estar ingresando hacia lo que es ciclo de Krebs y no le va a quedar otra que ir hacia la formación de ácido graso. Y ahí está la formación de malonil, ácidos grasos y la formación de eventualmente triglicéridos en las lipoproteínas que va a ir al adipocito para ser almacenado. Por lo tanto, el incremento de peso está fuertemente asociado a los niveles de glucosa, ¿ya? Em, Cuando hay un déficit de insulina, las personas insulinodependientes, en las personas insulinodependientes nos encontramos en una situación bastante particular. Las personas insulinodependientes no están produciendo insulina. Por diversas razones no producen insulina. Al no estar produciendo insulina, no tengo la señalización que promueve la formación de ácido graso y la formación de triglicéridos. Y es por eso que estas personas habitualmente bajan de peso. Cuando no hay insulina, yo no tengo la contraparte para el glucagón, por lo tanto el glucagón amo y señor en ese entorno, y el glucagón lo que hace es promover la degradación de grasas. Es decir, no tengo insulina, tengo glucagón, no se promueve la síntesis, pero sí se promueve la degradación y habitualmente las personas que son insulino dependientes bajan considerablemente de peso, ¿ya? Hasta que empiezan posteriormente a regular sus niveles de glucosa en la sangre a través de una inyección de insulina, por ejemplo, que es una de las salidas más importantes. El glucagón, miren, el glucagón, ¿qué efectos tiene el glucagón a nivel metabólico? ¿Ya? Efectos metabólicos que tiene el glucagón. Fíjense que el glucagón va a aumentar la degradación de glucógeno. Y eso principalmente porque la glucógeno fosforilasa está activa. Vimos en el mecanismo regulatorio, este proceso contrarregulado, que el glucagón termina haciendo de que la glucógeno fosforilasa se fosforile, por lo tanto se active,
Y al mismo tiempo, el mismo glucagón va a provocar que la glucógeno sintasa también se fosforile, con lo cual se inactiva. De esa manera, tenemos mayor degradación de glucógeno y menor producción o síntesis de glucógeno. El glucagón baja la actividad de la fosfofructoquinasa 1, por lo tanto la glucólisis está menos activa. Recuerden que el glucagón lo que está promoviendo es que formemos glucosa, por lo tanto la glucólisis es una vía que gasta glucosa y es por eso que se inactiva. Y en sentido contrario, se activa la gluconeogénesis. Además, tenemos que debido a la acción del glucagón, vamos a tener una mayor movilización de ácido graso. Eso es debido a que teníamos una enzima, que era una lipasa, dependiente de hormona, que al haber glucagón se activa y empieza a promover la degradación de triglicéridos y la salida de estos ácidos grasos para ser utilizados energéticamente. ¿Qué más nos encontramos? Cetogénesis. Al haber mucha oxidación de ácidos grasos, favorecemos fuertemente la cetogénesis. Y va a tener que ver también con que el glucagón disminuye la actividad de la acetil-CoA carboxilasa. Por lo tanto, nos encontramos con mucho acetil-CoA que hay que derivarlo hacia algún lado. No es precisamente hacia la generación propiamente tal de energía, sino que va a ser tendiente hacia lo que es finalmente la formación de cuerpos cetónicos para que se exporten. La última hormona que vamos a ver, la última hormona que vamos a ver es la adrenalina, epinefrina o adrenalina. Fíjense que la adrenalina tiene efectos fisiológicos y efectos bioquímicos, metabólicos. Afecta en ambos lados. Afecta desde el punto de vista fisiológico, tiene funciones fisiológicas y también bioquímicas metabólicas. ¿Qué ocurre con la adrenalina? En primer lugar, tenemos que tener sumamente claro de que en qué momento yo tengo niveles elevados de adrenalina. Y los niveles de adrenalina se incrementan cuando estamos en una sensación de estrés, de alarma, que nos estamos preparando para una acción, como dice ahí, dice preparación para la acción. Es típico cuando alguien tiene un poco de miedo a los perros, por ejemplo, y viene un perro caminando hacia uno, se siente como un escalofrío y una sensación así como de alerta frente a la aproximación de un perro, por ejemplo, o lo que pasa cuando alguien va de noche, por ejemplo, y se encuentra con un grupo de personas en la noche, en la oscuridad, se genera allí una sensación como que a lo mejor va a haber que correr o va a haber que defenderse, no sabe. Y ahí nuestro organismo se empieza a preparar para esa acción. Y prepararse para la acción significa que necesitamos de alguna manera tener suficiente energía y suficiente oxígeno en todas nuestras células para que los procesos metabólicos funcionen a full. Entonces fíjense que desde el punto de vista fisiológico, lo que va a hacer es, se incrementa la frecuencia cardíaca, se incrementa la presión sanguínea y se dilatan las vías aéreas. Todo una sumatoria de cosas. Aumento de frecuencia cardíaca, aumento de presión sanguínea, aumento de incremento de la dilatación de las vías aéreas, tiende esencialmente a aumentar la cantidad de oxígeno que va a estar disponible para lo que va a ser la eventual acción que vamos a tener a la cual vamos a tener que se va a desarrollar en un momento. Que puede que ocurra, que puede o puede que no. Desde el punto de vista metabólico, fíjense que se incrementa la degradación del glucógeno, tanto en el músculo como en el hígado, se bloquea la síntesis de glucógeno y se aumenta la gluconeogénesis hepática. ¿Con qué razón? Aumentar los niveles de glucosa para que estén disponibles como combustible. Aumenta la glucólisis en el músculo, ya que es una vía rápida de obtención de energía.
aumenta la movilización de ácidos grasos desde el tejido adiposo. Por lo tanto, además de tener glucosa como combustible, también tengo ácidos grasos disponibles como combustible. Y fíjense que además la adrenalina va a promover la secreción de glucagón y la disminución de insulina, que vienen en cierto modo a hacer un proceso sinérgico, porque la adrenalina con el glucagón tienen efectos parecidos en cuanto a aumentar la cantidad de combustibles disponibles para poder reaccionar frente a una situación. La diferencia es que los detonantes son distintos. En el caso del glucagón, el detonante es esencialmente un descenso de los niveles de glucosa en la sangre, mientras que la adrenalina es en una sensación de alerta donde nos estamos preparando para un momento dado. ¿Ya? Entonces tenemos un montón de efectos acá que van a permitir que en forma global mantengamos nuestra niveles de combustible, mantengamos los niveles de glucosa de manera tal de que se pueda responder frente a las diferentes situaciones que nos estamos encontrando. ¿Ya? Dudas hasta aquí, como para hacer un break y de ahí cambiemos, vamos a cambiar un poquito de tema. Dudas, dudas. Algo que no haya quedado claro que quieran Profe, proponer. Dígame, Esteban. por ejemplo, bueno, un desayuno o en realidad una comida, o sea, desayuno, almuerzo, lo que sea, que contenga, por ejemplo, fundamentalmente proteínas y grasas, pero así como casi nada de carbohidratos, como que casi que no tenga Ajá. carbohidratos, igual podría generar subidas de insulina Mm, o, o eh, la... no, porque, a ver, si tú no tienes baja en carbohidratos, baja en carbohidratos, rica en grasas y en proteína, lo que estás haciendo es una dieta cetogénica, po. Por lo tanto, allí no tienes la insulina, es en respuesta a los niveles elevados de glucosa. Por lo tanto, la glucosa es la que detona la producción de insulina y si tienes poca cantidad de glucosa exógena, lo más probable es que se empiece a producir una hipoglicemia. Y frente a esa hipoglicemia, tú vas a tener que ocupar estos compuestos exógenos o incluso endógenos para empezar a generar glucosa mediante gluconeogénesis. Ahí va a tener degradación de proteínas. Si no tienes suficiente proteína en la dieta, vas a empezar a gastar tus propias proteínas. Y por otro lado, vas a empezar a producir eventualmente cuerpos cetónicos, producto de que eh, el cerebro sigue demandando la misma cantidad de glucosa. Y cuando tienes una demanda muy alta de glucosa y tienes poca glucosa disponible, el cerebro empieza a transitar hacia lo que es la utilización de cuerpos cetónicos. El problema es que esa dieta, fíjense que en varias partes por ahí promueve la utilización de las dietas cetogénicas porque nos permitirían bajar de peso. También hay que tener bastante cuidado con eso porque el incremento de cuerpos cetónicos en la sangre puede provocar descompensaciones ácido-base que pueden llevar a otro tipo de complejidades. Entonces, no es llegar y decir, voy a bajar mi consumo de carbohidratos y listo. Ocurre también personas que empiezan a tratar de bajar de peso y restringen fuertemente los carbohidratos. Y al restringir fuertemente los carbohidratos, la persona empieza a bajar de peso. Pero recuerden que nuestro organismo sigue demandando glucosa, por lo tanto vamos a tener que fabricar glucosa. Y la fabricación de glucosa va a través de la gluconeogénesis. Y allí lo que vamos a tener que hacer es empezar a degradar proteínas de nuestro organismo. Entonces muchas veces estas personas bajan de peso, pero no bajan mucho de grasa. Y lo que bajan de peso lo están bajando principalmente porque se están gastando sus propias proteínas. Entonces, hay un descenso significativo de masa producto hay una bajada de peso debido a que están disminuyendo su masa muscular y esa disminución de la masa muscular puede tener también consecuencias. Entonces, cada vez que una persona va a bajar de peso, debiera tener una asistencia médica importante para poder determinar si está haciendo lo correcto. Si está degradando muchas proteínas, va a aumentar considerablemente los niveles de urea
en la orina. Entonces, hay formas de hacer los seguimientos y poder ir observando si es que se está generando una pérdida excesiva de proteínas. Personas que tienen obesidad mórbida, muchas veces no bajan mucho de grasa, pero bajan mucho en proteínas, ya por debido a una mala alimentación. Entonces, allí no es tan fácil el diseño de un ajuste alimenticio para una persona. ¿Ya? Pero volviendo a la pregunta que decía Esteban, es decir, si no hay carbohidratos en la dieta y hay solamente proteínas y grasas, los niveles de insulina se van a mantener bajos. Y quien va a actuar allí es glucagón. ¿Ya? ¿Te aclara, Esteban? Sí, profe. Y otra cosa, Dale. que yo he escuchado que por ejemplo, después de hacer un ayuno como muy prolongado, como que hay como un peligro en comer o como mucha Sí, cantidad de grasas. Entonces me quería saber pues, como, qué pasa ahí, por qué eso implicaría como algún peligro. mira, lo que ocurre es que personas que han estado en ayunos muy prolongados, personas que han estado en una huelga de hambre o que han estado aislados y han tenido un mínimo o nulo acceso a comida por mucho tiempo, resulta que tu organismo se empieza a autoconsumir y empieza a degradar proteínas de diferentes tejidos. Primero, las proteínas, enzimas gástricas desaparecen porque no las estás ocupando. Y por otro lado, empieza a degradar proteínas de la musculatura lisa. Entonces, cuando estas personas se empiezan a realimentar en el periodo post-ayuno, necesitan empezar consumiendo compuestos que sean bastante livianos o si se quiere predigeridos. Es decir, parten consumiendo en primer lugar líquidos o sueros que tengan nutrientes y gradualmente van complejizando a hacer una papilla y de ahí llegar al alimento sólido. El problema es que si tú llegas y comes alimentos sólidos, y al tener una baja cantidad de enzimas te va a costar el proceso digestivo y al mismo tiempo cuando tienes una disminución de la cantidad de musculatura lisa, lo que es movimiento peristáltico también se ve disminuido. Entonces muchas personas podrían eventualmente, y ha ocurrido, de que cuando se alimentan bruscamente con alimentos muy complejos, se produce allí una parálisis intestinal. Y fue descrito, por ejemplo, al término de la Segunda Guerra Mundial, en los campos de concentración en Alemania había muchas personas que estaban con niveles de desnutrición altísimos. Y cuando los rescatan de estos centros de concentración, les dan comida, grande cantidad de comida. Las personas empiezan a comer, imagínate, estaban todos con mucha hambre, empiezan a comer, y muchas personas murieron por parálisis intestinal, producto de que no habían, ¿cuánto se llama? No tenían las enzimas y no podían procesar alimentos tan complejos. Y es por eso que van gradualmente, cuando los vuelven a alimentar, van ocupando esta alimentación parenteral o van ocupando estos sueros enriquecidos o estas fórmulas lácteas y de ahí van cada vez complejizando hasta llegar a un alimento que sea más complejo. ¿Ya? Porque hay un proceso digestivo que no está funcionando de buena manera. ¿Ya? Matías tiene una pregunta, dice, ¿cuál es la diferencia entre el glucagón y la adrenalina? Son diferentes hormonas. El glucagón y la adrenalina, en cierto modo, se potencian en algunos momentos. La diferencia entre el glucagón y la adrenalina es que el glucagón es producido debido a los diferentes niveles de glucosa en la sangre. Cuando hay niveles altos de glucosa, se secreta insulina. Cuando los niveles de glucosa son bajos, se secreta glucagón. El glucagón es producido en las células alfa del páncreas, la insulina es producida en las células beta del páncreas. Por lo tanto, son las hormonas que nos van a mantener los niveles de glucosa en una situación normal a lo largo del día. La adrenalina, por otro lado, es una hormona que es en respuesta a situaciones de estrés. Por lo tanto, su origen es distinto.
Y es por eso que en su origen, lo que está, en su propósito, perdón, lo que tiene es distinto. Cuando yo les mostraba acá los efectos que tiene a la adrenalina se parece bastante desde el punto de vista funcional al glucagón, pero te vuelvo a insistir, está en condiciones distintas, está producida en condiciones distintas. Y es por eso que nos propone efectos fisiológicos y bioquímicos, efectos fisiológicos que no los tiene el glucagón también. ¿Ya? Recuerden que la adrenalina está en respuesta a una situación de estrés donde tenemos que responder. O corremos o pegamos un combo. Esa es básicamente la situación. De manera que necesitamos tener la forma de obtener combustible para poder funcionar en esas condiciones. ¿Ya? Por lo tanto, ahí está la diferencia entre estas dos hormonas, glucagón y adrenalina. ¿Ya? Que preguntaba Matías Peña, preguntaba por ahí por el chat. ¿Alguna duda más? Hasta aquí, si no hacemos, hagamos un break, 9:30, 9:45, nos reincorporamos y queda muy poquito como para terminar la última parte. ¿Ya? 9:45, nos vemos en unos 15 minutos más. ¿Ya?